Bienvenidos a la octava serie de los Inter-Oncology Webinars. Hoy celebramos en esta plataforma educativa avances en neurocirugía y radiocirugía. Conforman el panel en esta sesión destacados especialistas en el área y con amplia experiencia en el campo. El moderador del seminario del día de hoy es el Dr. Sebastián Jaimovich y los disertantes por orden de presentación serán Facundo Vaniseldik, Christian Fuster y Ricardo Guerra. El objetivo de este espacio educativo es brindar acceso simple y de formación médica continua, llegando a sus pantallas de forma sencilla, como así también exportar el conocimiento y experiencia de estos colegas en la práctica diaria, sin límites geográficos, brindando oportunidad y visibilidad al trabajo que llevan a cabo desde diferentes países, pero con el mismo objetivo, que es lograr una mejor atención y eficiencia en el tratamiento de pacientes. Nos trasladamos al escenario de las presentaciones, serán 3 en esta oportunidad y los invito a que disfruten del seminario académico y te quedes hasta el final. Iniciamos con la primera charla y nos situamos en Argentina, desde donde nos acompaña el doctor Facundo Vaniseldik. Él es médico neurocirujano especializado en cirugía mínimamente invasiva y en cirugía endoscópica, tanto en cerebro como en columna vertebral. Es egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, obtuvo el entrenamiento y certificación como neurocirujano en el Hospital de Emergencias de Rosario. Becado por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, se graduó en el primer programa de investigación internacional de trauma y hoy es un honor tenerlo en este destacado panel. Bienvenido, doctor Facundo. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. La verdad que es un placer estar de vuelta con ustedes en esta maravillosa plataforma de educación médica que es Inter-Oncology. Gracias fundamentalmente al doctor Jaimovich por la invitación, al doctor Emmerich por la sugerencia y sobre todo a todo el personal de Inter-Oncology que hace estos encuentros posibles. Y gracias a Oliver, que está del otro lado operando en este momento para poder llevarles a ustedes esta charla. Durante los próximos 20 minutos vamos a estar hablando de una patología realmente frecuente en la consulta clínica, que es la listesis lumbar, y sobre todo hacer foco en el tratamiento endoscópico de las estenosis que a veces la listesis lumbar causa. Ustedes saben bien que con el advenimiento de las técnicas mínimamente invasivas, entre ellas la endoscopía, ha llevado a una profunda revisión y reflexión de todo lo que es la comunidad médica con respecto a qué es lo que listesis significa, qué es lo que inestabilidad en listesis significa y cuándo se produce. Y sobre todo qué repercusiones tiene el tratamiento de estos pacientes. Así que bueno, vamos a proseguir. Primero, y siempre vale la pena mencionarlo, ni yo ni ningún miembro de mi equipo tenemos financiación alguna o intereses encontrados con respecto a este tema en particular. Y como primera medida, vamos a empezar brevemente hablando de qué es una listesis lumbar. Listesis es un término que lo único que deja ver, lo único que significa es que hay un desplazamiento de una vértebra, de un cuerpo vertebral sobre el otro. Estos desplazamientos tienen múltiples etiologías. Pueden ser listesis de origen displástico, donde hay una formación anómala de las estructuras vertebrales que permite o favorece ese desplazamiento. Pueden ser listesis ísmicas, que significa que hay un defecto en la pared interarticular, degenerativas, producto del desgaste con los años de las vértebras, postraumáticas, patológicas y obviamente postquirúrgicas. Ahora, lo interesante es que, si bien hay muchos tipos, estos dos tipos, las listesis ísmicas y degenerativas, realmente se llevan el amplio porcentaje de los pacientes que vamos a ver en consultorio. A su vez, también las listesis se clasifican según el grado de desplazamiento, desde un grado menor al 25% a una caída total, por así decirlo, del cuerpo vertebral, superando el 100% de desplazamiento, se van sumando los famosos grados de Meyerding de 1 al 4, de 1 al 5, según la publicación que uno considere. Entonces, la principal problemática en los pacientes con listesis es que este desplazamiento trae aparejado una afectación de las estructuras neurales que discurren por dentro del canal y por los forámenes, donde se pueden ver producidos diversos cuadros clínicos, de los cuales nosotros ya conocemos varios por otras patologías también. Es decir,
Siendo breve, los pacientes con listesis lumbar pueden tener dolor por tres causas. Pueden tener dolor lumbar por ese corrimiento y una cierta inestabilidad que esté pasando en ese momento en el segmento. Pueden tener dolor radicular, producto de la estenosis foraminal que se puede dar por el corrimiento de una vértebra sobre otra. Pueden tener dolor radicular por estenosis de receso lateral y pueden tener una claudicación neurógena, producto de la estenosis del canal que es resultante de esa anomalía en la alineación del canal medular. Entonces, los pacientes con listesis pueden sufrir dolor por dolor lumbar, o sea, pueden tener dolor lumbar, pueden tener dolor radicular por estenosis de receso o estenosis de foramen y pueden tener claudicación neurógena. Resumiendo, esos son los tres cuadros clínicos que estos pacientes pueden experimentar. Lo cierto es que si bien se asocia la inestabilidad a la patología listésica, la patología listésica no es sinónimo de inestabilidad. De hecho, la inestabilidad es un momento muy definido en la listesis, donde nosotros tenemos una columna normal que pasa a tener un periodo inestable, donde el corrimiento vertebral progresa, para luego, por diversos mecanismos, según el tipo de listesis, detenerse y convertirse nuevamente en una patología estable. Entonces, salvo que nosotros en las típicas radiografías de flexoextensión diagnostiquemos una inestabilidad manifiesta, no hay por qué asociar listesis con inestabilidad per se. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en esta transición al corrimiento inestable y luego a la estabilidad nuevamente, pueden surgir estos síntomas de los cuales estuvimos hablando, y eso realmente es un problema porque nos plantea a nosotros la necesidad de tener algún tipo de conducta quirúrgica y, bueno, eso tiene que ser contemplado en el contexto del paciente, es decir, si nosotros ya tenemos síntomas en un momento de inestabilidad, es decir, un paciente tiene una radiculopatía y nosotros hacemos una placa en flexoextensión y diagnosticamos una listesis inestable, y muy probablemente ese paciente vaya a una fusión para, digamos, detener esa inestabilidad y a una descompresión para tratar la radiculopatía. Muy distinto es si los síntomas aparecen en un estadio estable. ¿Qué significa esto? Hay una listesis, grado 1, grado 2, rara vez grado 3, sobre todo hablando de líticas y degenerativas, ¿no? Y el paciente tiene estos síntomas, le hacemos una RX dinámica y vemos que la listesis es una listesis estable, es decir, no aumenta el desplazamiento con la flexoextensión. Estos pacientes son candidatos a hacer una descompresión y nada más que una descompresión. La gran discusión antes del advenimiento de la cirugía mínimamente invasiva era que esta descompresión podía llevar al paciente a un nuevo punto de inestabilidad, con una nueva progresión de la listesis y a un nuevo desarrollo de síntomas, con lo cual, en su momento, hace una buena cantidad de años atrás, para evitar este círculo donde el paciente estaba estable pero con listesis, uno lo operaba para solucionar la compresión radicular y eso hacía progresar más todavía la listesis y eso volvía a generar síntomas, muchos autores lo que plantearon es, bueno, mira, directamente fusionemos estos pacientes. Todo esto obviamente se pone en discusión con la llegada de la cirugía mínimamente invasiva y sobre todo con la llegada de la cirugía endoscópica. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer la posibilidad de generar una descompresión efectiva en los pacientes con listesis sin desestabilizarlos. Y ese es el objetivo fundamental de la cirugía endoscópica en estos pacientes. Lograr una descompresión, ya sea receso lateral, de foramen o hacer una descompresión del canal en su totalidad sin generar una inestabilidad. Obviamente, las técnicas que nosotros utilizamos para cada una de estas compresiones son distintas según dónde esté la compresión localizada. Ustedes vieron bien en el diagrama que vimos al principio, puede haber producto de ese corrimiento, de ese deslizamiento entre vértebra y vértebra, una estenosis central y de receso lateral. Cuando esto sucede, nosotros utilizamos para tratar a estos pacientes un abordaje endoscópico interlaminar.
Y si es necesario, si la compresión es bilateral, hacemos un abordaje over the top, es decir, ingresamos por uno de los dos lados, generalmente por el más comprometido, pero es a gusto del cirujano, y una vez solucionado la estenosis en ese receso lateral o en esa parte del hemicanal, podemos cruzar hacia el otro lado de forma over the top. Lo que van a ver ahora es un video de una cirugía, les voy a ir comentando un poco y orientándolos. Este es un paciente de 78 años con una estenosis lumbar severa. Fíjense lo que es esta estenosis lumbar, el paquete neural agrupado, la listesis es estable y como añadido, este paciente sufre de enfermedad de Parkinson, que ustedes saben que es sumamente, está sumamente contraindicado intentar hacer fusiones por la artropatía ligada al Parkinson en estos pacientes. Bien, esta es la resonancia preoperatoria. Fíjense el grado de la listesis, como les decía antes, una listesis realmente severa. Este es el abordaje, un abordaje interlaminar L4, L5, y este es el comienzo de la cirugía. Empezamos drilando, yo los voy a guiar un poco para orientarse. Esto es craneal, esto es caudal, es decir, hora 9 es craneal, hora 3 es caudal, hora 6 es lateral y hora 12 es línea media. Lo primero que hacemos, vamos midiendo con la broca, que mide 3,5 milímetros, cuánto vamos a drilar de acuerdo al planeamiento preoperatorio. Una vez que hemos medido con la broca, vamos haciendo ese drilado de la lámina para luego soltar el ligamento amarillo de sus inserciones. Fíjense, este es el ligamento amarillo, como va agotándose hacia craneal. Van a ver ahora que se produce la liberación y empieza a verse canal epidural por debajo del ligamento amarillo. ¿Ven? Este es el canal epidural, esta es la finalización craneal del ligamento amarillo. Y después empezamos el drilado de todo lo que es hacia lateral el proceso articular inferior. Esto deja al descubierto el proceso articular superior, y ese proceso articular superior también es drilado y también es liberado de su ligamento amarillo. Vamos abriendo todo el ligamento amarillo hipertrófico, que también es responsable de la estenosis, obviamente. Es una estenosis que combina tejido óseo y tejido ligamentario sumamente hipertrofiado, una listesis bien degenerativa. Y para hacer el over the top drilamos la base de la espinosa y ya nos cruzamos del otro lado y vamos a liberar la raíz contralateral, la raíz derecha del ligamento amarillo y del proceso articular superior contralateral. Fíjense cómo vamos haciendo la descompresión contralateral. Van a ver ahora el saco dural completamente liberado. Fíjense, saco dural, esto es la raíz del lado derecho, Ahora van a ver el saco dural en línea media y la raíz del lado izquierdo. Todo esto a través de una incisión de 8 milímetros, muy pequeña, lo cual nos permite descompresiones cráneo-caudales y laterales bastante extensas. Eso en el caso de una estenosis central o de receso lateral, que la podemos abordar mediante un abordaje endoscópico interlaminar over the top. Bien, entonces en los casos de estenosis foraminal es realmente distinto, porque lo que sucede es que las estenosis foraminales en patología listésica son muy polimorfas, es decir, la patología que comprime a las raíces en las estenosis foraminales es sumamente distinta, varía muchísimo de un paciente a otro. Y entonces esas son ciertas cuestiones que tienen que verse reflejadas en el planeamiento preoperatorio y que si uno no las contempla, la cirugía puede no ser efectiva. Este es un tema que tratamos hace algunos meses en una publicación con el profesor Kim de la Universidad Católica de Corea, donde tratamos de generar una guía para los cirujanos endoscopistas que se enfrentan a la patología listésica. Llegamos a la conclusión de que no es posible hacer un algoritmo, pero sí es posible plantear un enfoque basado en módulos, donde el módulo base es un módulo de la típica descompresión transforaminal, donde uno descomprime la articular superior de la vértebra inferior, pero después uno va agregando distintas técnicas quirúrgicas a la foraminotomía estándar para lograr una descompresión efectiva según las estructuras anatómicas que estén en ese momento comprimiendo en el foramen, ya sea una compresión craneocaudal muy importante, un osteofito que se desprende de un end plate, etcétera, etcétera.
A modo de ejemplo, les voy a mostrar un caso que yo creo que es bastante paradigmático para que vean la diferencia que hay entre el caso que les mostré antes, donde era una estenosis de receso lateral y central, y este que es una estenosis foraminal. Fíjense ustedes, es una paciente de 77 años con un dolor L4 derecho. Fíjense que en la descripción del dolor es una descripción bien típica del L4. El territorio lo marca perfecto la paciente. Lo que van a ver ustedes es en la resonancia preoperatoria, van a ver cuáles las estructuras que producen la compresión. Fíjense esta pseudo hernia discal comprimiendo de forma cráneo-caudal a la raíz L4 con este osteofito marginal aquí del end plate de L5. Acá se ve perfecto en la tomografía cómo el osteofito es responsable de la compresión. Fíjense que es una listesis estable donde la inclinación de la columna no aumenta el desplazamiento. Y bueno, el planeamiento quirúrgico justamente después de aplicar este enfoque basado en módulos es el siguiente. Lo primero que vamos a hacer es nuestro desembarco con el endoscopio en la SAP de L5. Perdón. Entonces les decía, en el SAP de L5, después de eso vamos a navegar por el pedículo hasta llegar a lo que es el osteofito de L5. Una vez que dejemos al descubierto el espacio discal y lo podamos identificar, vamos a cuidadosamente resecar el osteofito de L4, que está muy cercano a la raíz, y ya después el paso final es sacar los tejidos blandos que recubren a la raíz saliente. Estos son los RX intraoperatorios del abordaje, y fíjense, a esquina superior derecha van a tener ustedes la referencia, hora 3 es craneal, hora 9 es caudal, hora 6 es lateral y hora 12 es línea media. Fíjense, esta es la disección de los tejidos blancos para poder avanzar por el pedículo hacia el foramen. Empezamos a identificar el foramen y aquí se ve la raíz que está comprimida, el proceso articular superior y el osteofito que veíamos en la resonancia que viene de la vértebra L5. Entonces, protegemos con la cánula de trabajo la raíz y comenzamos el drilado del osteofito. Lo vamos cavitando y una vez que está cavitado lo fracturamos con un disector hacia adentro. Lo vamos comiendo desde adentro para poder proteger la raíz, para no dañar inadvertidamente la raíz. Podemos usar la cánula de trabajo también para poder fracturar el osteofito hacia adentro. Retiramos nuevamente el tejido anómalo con la pinza. Seguimos drilando, vamos avanzando hacia medial para poder ir desde foramen hacia receso lateral, cubriendo toda la extensión del osteofito. Lo vamos reduciendo y vamos avanzando. Y empieza de a poco a aparecer el tejido discal que aparece por debajo del osteofito L5, que estaba oculto atrás del osteofito. Fíjense, ahora van a ver cómo aparece el disco L4-L5, que es esto. Este es el disco L4-L5, este es el osteofito que drilamos y este es el que queda por liberar, que está comprimiendo también a la raíz L4 derecho. Está bien identificado el espacio colapsado, lo confirmamos con rayos X para tener la seguridad de que estamos en el lugar y drilamos ahora el osteofito de L4. Drilamos el osteofito de L4, vamos avanzando en ese drilado, siempre protegiendo con la cánula la raíz que sale. ¿Bien? Y lo único que nos ha quedado es este tejido blando, comprimiendo la raíz, que es removido fácilmente con pinzas de Kerrison y con pinzas de disco para terminar de darle lugar a la raíz nerviosa que está comprimida en el foramen. Se lo coagula para reducirlo, se lo saca con Kerrison y con pinzas de disco y la raíz de esa forma queda liberada. Podemos observar el tejido radicular libre entre tejido blando laxo, que es lo que normalmente recubre la raíz en el extraforamen. Así que bueno, esa es la liberación paso a paso. Fíjense cómo hemos hecho un gran espacio para que la raíz esté libre, comparado con antes que estaba totalmente comprimida. Esto se va a ver mucho más evidenciado en la resonancia, en la tomografía postoperatoria. Fíjense esta comparación antes y después. Este es el después. Fíjense cómo hemos hecho un neoforamen ampliado. Y en la reconstrucción 3D se ve perfecto cómo esta patología que antes aquejaba el foramen habrá sido reducida sin sacrificar la estabilidad. Es una listesis estable
que siguió siendo estable aún después de hacer una descompresión foraminal. Y para finalizar, y para darle la última mirada que hacemos en estos casos, hay pacientes en los cuales la compresión foraminal es clara, pero sin embargo no podemos llegar al foramen a través de los accesos transforaminales estándar. Casos de cresta ilíaca alta, casos de un wedging vertebral, que es la inclinación lateral de la vértebra de causa degenerativa muy importante. Entonces, tenemos una herramienta realmente muy, muy novedosa, muy interesante, que es el abordaje interlaminar contralateral. Es el mismo abordaje que vimos antes, pero lo que hacemos es ir del otro lado a buscar la compresión foraminal. Hacemos un over the top y vamos completamente del otro lado hasta el extraforamen. Paciente de 75 años con un dolor L5 significativo, sin dolor lumbar, y una espondilolistesis, esta vez lítica, de grado 2, por una estenosis foraminal L5-S1. Fíjense, esta es la estenosis foraminal L5-S1, con su resonancia preoperatoria. Gran estenosis foraminal. Aquí se ve perfectamente la naturaleza lítica de la listesis y la estabilidad en las placas. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Tenemos una cresta ilíaca alta que nos impide hacer el abordaje transforaminal que vieron en el anterior video, y eso nos obliga a buscar un camino alternativo. Este es el problema. El problema es el foramen terriblemente ocluido que tiene el paciente, un foramen L5-S1 prácticamente deformado. Entonces, desde el lado contralateral, desde el lado izquierdo, vamos a identificar el ángulo espino-laminar, ingresar disecando el ligamento amarillo del otro lado. Una vez que hayamos hecho una buena disección del ligamento amarillo hacia lateral y hacia lo que es el foramen, vamos a identificar la vértebra LS1, la punta de la vértebra S1, el SIP, y la IAP del L5. Y lo vamos a derivar, obviamente, y con eso vamos a tener una buena liberación. Esta es la visión inicial. Para orientarlos, esto es craneal, esto es caudal, esto es línea media y esto es lateral. Esta es la lámina que hemos drilado y el ligamento amarillo que se está empezando a soltar. Nosotros empezamos a soltar el ligamento amarillo desde el borde lateral. Una vez que empezamos a soltar el ligamento amarillo, empezamos a ver la lisis, es decir, ese fibrocartílago que suele cubrir a las zonas listésicas, a las zonas líticas, y que trata de alguna forma de mantener la estabilidad en estos pacientes. Van a ver aquí, esta es la lisis que hay entre el isthmus y la articular inferior de la vértebra L5. Nosotros estamos de alguna forma drilando el sitio de lisis para poder acceder al foramen del otro lado. Seguimos drilando esa articular inferior que está totalmente deslizada y logramos exponer la articular superior, que es esta estructura que ven ustedes aquí en rojo y que tiene totalmente comprimida a la raíz L5. Entonces, esto, aunque parezca que es tejido neural, no lo es tejido articular vascularizado. Separamos la raíz L5 de esa cápsula que había en la raíz L5 que acaba de aparecer, vamos comiendo la articular superior de S1 que estaba comprimiendo la raíz. Acá empiezan a ver la raíz de L5. Vamos separándola, vamos sacando también el ligamento amarillo hipertrófico que estaba comprimiendo a la raíz y vamos drilando la articular superior de S1. Sacamos también con pinzas de Kerrison, es muy importante ser muy cuidadoso para no generar un daño inadvertido de la raíz. Y ya hemos logrado una descompresión bastante importante de la raíz S1. Fíjense esta visión final, cómo se ve la raíz L5 totalmente libre, con todo el drilado que hemos realizado, cómo se va ya hacia el extraforamen, cómo está completamente libre. Este es del otro lado, nosotros venimos desde la izquierda, esto es a la derecha. Estamos pasando ahora por el saco oral y nos estamos yendo. Este es el post-op, fíjense cómo ha cambiado el foramen. Y si hacemos una comparativa de lo que era antes y después, este es el antes y este es el después. Le hemos hecho un trayecto a la medida de la raíz L5.
Fíjense, el axial se nota perfecto la diferencia. Esto es antes y esto es después. Justo el lugar donde sale la raíz lo hemos descomprimido, lo sabemos porque hemos seguido la raíz desde el receso lateral hasta extraforamen. Así que bueno, esa es la forma de descomprimir cuando hay imposibilidad de hacer un abordaje transforaminal tradicional. Bien, para finalizar, algunos puntos a destacar. La inestabilidad es solamente un estado de la listesis. A través de esta revisión que se ha hecho de la patología listésica, nos hemos dado cuenta de que listesis no es sinónimo de inestabilidad. De hecho, muchas de las inestabilidades en listesis eran causadas por la agresividad en el acto quirúrgico para lograr una adecuada descompresión. A medida que fue avanzando la tecnología y la técnica, es posible descomprimir sin inestabilizar. Es por eso de que justamente la cirugía endoscópica y otras técnicas mínimamente invasivas como las cirugías tubulares y demás son una alternativa que nos permite de alguna forma calmar los síntomas del paciente sin comprometer la estabilidad del segmento listésico. Así que bueno, nada más. Muchas gracias por haberme escuchado estos minutos. Espero no haberlos aburrido demasiado. Y nuevamente gracias por la gentil invitación. Es realmente un placer colaborar con Inter-Oncology, que es una plataforma maravillosa de educación médica. Facundo, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido una excelente exposición. Algunas preguntas que tal vez nos puedas responder en relación a esta experiencia que tienes en estas técnicas. ¿Es aplicable esta técnica a todos los casos de espondilolistesis en tu experiencia? Sebastián, gracias por la invitación y gracias por la valoración de la charla. La verdad que es un placer. La verdad que es una pregunta muy pertinente. En principio, las experiencias que tenemos son con descompresiones en listesis degenerativas e ísmicas. La verdad es que en primer motivo parecía que fueran extrapolables a los otros tipos de listesis. Pero al no haber tenido un pool importante de pacientes en listesis ísmicas, en listesis postraumáticas y demás, la verdad que estarían en periodo de prueba. Sí, son claramente aplicables a ísmicas y a degenerativas que, como dijimos en la presentación, constituyen el gran porcentaje del pool de pacientes que uno ve en consultorio. Perfecto, muy clara tu respuesta. Y esto, o sea, hoy estando muy de boga todo lo que son las técnicas mínimamente invasivas, la endoscopía, más aplicado a columna, muchos cirujanos de columna están interesados en estos procedimientos, al igual que los pacientes. En tu opinión, ¿qué grado de destreza o experticia es necesario para realizar estas cirugías? Bueno, la verdad es que toda la cirugía endoscópica está muy relacionada o está muy, de alguna forma, eh, se la asocia mucho con una curva de aprendizaje, digamos, dificultosa, elevada. Lo cierto es que no requiere más dedicación que cualquier otra técnica quirúrgica o cualquier otro procedimiento quirúrgico que uno haga. Lo que sucede es que hoy por hoy las residencias médicas, son pocas las residencias médicas que tienen dentro de su programa cirugía endoscópica, entonces el cirujano tiene que hacer su camino, su aprendizaje en un contexto poco protegido, porque tiene que hacer su aprendizaje con los pacientes suyos. Entonces eso dificulta muchísimo y ralentiza la curva, pero en sí, hablando específicamente de las foraminotomías en pacientes listésicos, son procedimientos digamos, de grado avanzado. Eh, digamos, la típica progresión de la curva es primero disectomías, tanto interlaminares como transforaminales. Después de hacer disectomías, una buena cantidad de disectomías, 200, 300 disectomías, se pasa a lo que son pacientes con estenosis centrales, de receso lateral, foraminales. Y una vez que se tiene dominado, después de 300, 400 cirugías de estenosis, se puede o es adecuado pasar a pacientes con listesis, porque la anatomía es muy distinta del paciente listésico con el paciente no listésico. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta tuya, son técnicas para un grado de expertise un poco avanzado,
pero sin embargo se llega a ese grado en base a dedicación como con cualquier otra técnica quirúrgica. Bueno, Facundo, no, es una muy amplia experiencia que tienes. Es muy interesante esto que mencionas en relación a la curva de aprendizaje. Seguramente con los cursos hands-on esto se pueda también mejorar un poco y dar más confianza y más praxia a los cirujanos especialistas, así como también tenemos en los cursos hands-on de neuroendoscopía cerebral que hacemos todos los años. Así que, bueno, yo te felicito por toda la casuística, te agradezco por esta excelente presentación, que seguro que bueno, es de un altísimo interés porque todas las técnicas mínimamente invasivas en columna es el futuro, es el presente, es el futuro, y está bueno también poder demostrar que esto es posible, como tú lo has mencionado, con dedicación, si bien son nuevas técnicas que requieren una experiencia y una curva de aprendizaje, todo lo que sea productivo y en pro de, de la seguridad y calidad de atención a nuestros pacientes, tenemos que dedicarnos y tenemos que ir para adelante como haces tú en estas técnicas. Así que bueno, te agradezco de vuelta por tu participación en los webinars de Inter-Oncology. No, al contrario, el agradecido soy yo, Sebastián. La verdad que muchas gracias. Para mí es un placer. Esta plataforma hace mucho por la educación médica y creo que todo lo que uno pueda contribuir es necesario apoyarlo. Y sí, es como decís vos, muchas veces requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere dinero por parte del médico, porque no deja de ser una inversión de todo tipo, pero no hay que perder de vista que el beneficio es redundante a nuestros pacientes y me parece de que ese tiene que ser el objetivo final y no perderlo de vista. Muchas gracias y nuevamente un saludo a toda la audiencia y también al staff de Inter-Oncology que ha sido extremadamente amable. Tomamos una pausa antes de continuar con los siguientes profesores. BrainLab es el patrocinador de este seminario y los invita a ver el siguiente video. Y se suma a esta plataforma educativa desde Argentina el doctor Christian Fuster, quien es neurocirujano especialista en cirugía mínimamente invasiva de columna vertebral.
Egresó como médico de la Universidad Barceló en Buenos Aires en el año 99 y completó su formación neuroquirúrgica en el Instituto Fleming. Actualmente desarrolla su actividad profesional practicando intervenciones quirúrgicas cerebrales y cirugías mínimamente invasivas, tubulares y endoscópicas, de la columna vertebral. Es director académico de la Diplomatura en Deporte y Neurociencias de la Universidad Favaloro. Para Interoncology es un honor dar la bienvenida a la plataforma educativa, Dr. Christian Fuster. Buenos días a todos, buenos días a la audiencia. Muchas gracias, BrainLab y al Dr. Heimovich por la invitación a participar del webinar. Para nosotros es muy importante poder difundir lo que hacemos en Axia, el grupo médico. Yo soy neurocirujano, trabajo en este grupo junto al doctor Galareto, en el cual hacemos cirugía de columna vertebral en forma integral, pero tenemos dos especialidades o subespecialidades muy importantes en las que desarrollamos básicamente cirugía de deformidades y cirugía mini-invasiva, en especial cirugía mini-invasiva tubular. Como bien saben ustedes, la cirugía mini-invasiva ha venido a revolucionar un poco la cirugía de la columna vertebral. Las primeras publicaciones son del año 2002, en donde se comunica esta técnica de menor invasión, de menor daño tisular, de pronta recuperación, y de ahí en más las indicaciones fueron aumentando hasta el día de hoy, en que después, bueno, se agregó lo que fue el mini open y las diferentes técnicas de mini invasiva, pero digamos que la base para el neurocirujano que comienza, para el cirujano ortopédico, ortopedista que inicia su recorrido en la cirugía mini-invasiva, un buen camino de inicio es la cirugía tubular. Nosotros en Argentina y en el resto de Latinoamérica, imagino que debe suceder lo mismo. La patología de mayor impacto y la de mayor consulta es la hernia discal y la patología degenerativa del adulto con el canal estrecho. Mediante la cirugía tubular, las dos patologías se pueden resolver perfectamente y sin ningún tipo de inconvenientes. De hecho, en nuestro grupo es la primera indicación, evaluar al paciente para una cirugía tubular sin fijación. Un pequeño recordatorio para entrar ya en el tema directamente de la anatomía de la zona lumbar. Claramente la cirugía tubular, al igual que la correspondencia con la patología de la columna, su mayor incidencia es en la zona lumbar, ¿sí? Nosotros, la mayor consulta que recibimos es por patología lumbar. Así que tomamos, digamos, como ejemplo, más allá de que se pueden hacer patologías dorsales y cervicales, tomamos como ejemplo y como referencia para introducción al tema la zona lumbar. Es muy importante tener presente el recordatorio de la anatomía lumbar por el acceso, ya que el acceso que vamos a hacer es un acceso pequeño, de no más de 2 centímetros. A veces los que están entrenados, un poco menos, 1,5 centímetros. Y el acceso es posterior a la columna y tenemos diferentes ángulos de acceso, ¿sí? Que tienen que ver con el lugar en donde se encuentra la patología, ya sea central, ya sea posterolateral, ya sea lateral o sea directamente, en algunos casos, extraforaminal. El ángulo de ingreso a la columna y atravesar los músculos, los diferentes músculos, va a ser distinto en función de la patología y en función del estudio prequirúrgico que hagamos del paciente también, intentando preservar, si queremos preservar la articulación, si queremos tener más cuidado con el foramen, si queremos ir hacia contralateral. Esa preparación, esa proyección prequirúrgica es la que nos indica nuestra vía de abordaje y a través de qué grupo muscular o a través de qué estructura de la columna lumbar vamos a ingresar.
Este es el caso típico que nosotros podemos resolver por cirugía tubular, ¿sí? Canal estrecho, degenerativo, incluso con un grado de espondilolistesis grado 1. La bibliografía, las publicaciones hablan de que está permitido y que es tolerable en pacientes que tienen una espondilolistesis de hasta grado 1, poder hacer una descompresión tubular unilateral o bilateral, intentando respetar las facetas, las articulaciones. Por supuesto, a mayor edad el paciente, por arriba de 70 años, es más fácil pensar en una descompresión si el paciente tiene una espondilolistesis, ya que la rigidez y los osteofitos hacen que la columna sea un poco más estable, pero digamos que el caso típico de descompresión tubular, el que más utilizamos es en el canal estrecho, seguido de la hernia discal. Tenemos dos situaciones a pensar para la cirugía, ¿sí? Uno, bueno, en la cirugía tubular se hace con anestesia general, a diferencia de los procedimientos endoscópicos que se pueden hacer con sedación o con loco regional. Nosotros hacemos la cirugía con anestesia general. Estamos más cómodos, el paciente está más cómodo, la verdad que no necesitamos al paciente despierto ni estar chequeando la situación neurofisiológica del paciente ni la evaluación sensitiva-motora del paciente. Habitualmente indicamos antibióticos preoperatorios, ponemos medias de descanso, ponemos al paciente boca abajo, sobre los posicionadores, el abdomen libre, e ingresamos el equipo de radioscopía al quirófano. El equipo de radioscopía en el quirófano siempre tiene que estar contralateral al microscopio. Ahora, cuando hablemos de la posición del microscopio, vamos a plantear esa situación para que el cirujano esté cómodo. El microscopio está de un lado y la radioscopía está de la mano de enfrente del cirujano. Esto era lo que les mencionaba al inicio del abordaje, de los diferentes tipos de abordaje para la cirugía mini-invasiva tubular, con los ángulos con respecto a la necesidad que uno tenga de resolver las diferentes patologías, ¿sí? Cuando hablamos de disectomías o de descompresiones, la distancia en la que vamos a ingresar desde la línea media hacia lateral no es más allá de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Eso nos da un ángulo de entrada perfecto posterolateral al receso lateral, en el que habitualmente suelen estar las hernias de discos. Si queremos hacer un PLIF, si uno piensa en poner un tornillo pedicular o si uno quiere hacer un TLIF, se tiene que ir desplazando cada vez más hacia afuera con el ángulo para tener mejor ángulo de trabajo y mejor vista. También la lateralización del abordaje nos permite ver el sector contralateral que queremos, si querríamos ir a hacer una descompresión bilateral, tendríamos que tener primero un abordaje lateral que nos deja ver el lado homolateral y después, con la angulación, ver el lado contralateral, ¿sí? Si nosotros entramos muy derechos a la columna, no tenemos acceso al lado contralateral de la columna. Un factor importante a evaluar en el preoperatorio de los pacientes en los que vamos a entrar a trabajar con accesos mini-invasivos y tubulares es la posición de las facetas, ¿sí? Si las facetas están muy horizontales o si están muy verticales. Si las facetas están muy horizontales, por ejemplo, como en este caso, inexorablemente tenemos que cortar, articular, y eso nos dificulta un poco más pensando en la estabilidad del paciente. Si las articulares son un poco más verticales, tenemos mejor ingreso al canal respetando la articulación. Es un detalle que debemos mirar o en la resonancia o en la tomografía preoperatoria. Nosotros tenemos al paciente posicionado boca abajo, hacemos una marcación inicial con el
con el arco en C, del espacio en el que queremos trabajar. Una vez que tenemos nuestra marcación, hacemos una incisión de 1 o 2 centímetros e ingresa el primer dilatador a la columna. El gesto del dilatador entra siempre intentando pegarse a la apófisis espinosa, haciendo un gesto incluso como si fuese de legrado hacia afuera, para ir reconociendo los instrumentos que tenemos, hasta posicionarse en el lugar en donde queremos estar. Y vamos luego introduciendo los sucesivos dilatadores hasta la medida a la que queremos trabajar. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 milímetros suelen ser las medidas, y en función de la distancia a la que ingresamos es la que posicionamos el canal de trabajo con la angulación que deseamos. Habitualmente volvemos a hacer un control radioscópico para saber que estamos en el lugar y que estamos con la angulación necesaria, y que estamos cómodos. Un detalle importante al ingresar, para la gente que recién, para que la gente que hace sus primeros pasos con esto, que el primer iniciador de los dilatadores, lo cuento por experiencia, si uno opera pacientes jóvenes, en el espacio L5-S1 el ligamento amarillo suele ser abundante y el espacio amplio. Uno podría tener el riesgo, si lo hace esto muy bruscamente o muy profundo, de meterse en el canal y romper el ligamento amarillo. Entonces, siempre pegado a la espinosa e intentando seguir la lámina. La disposición del microscopio, como les decía, es importante para el confort del cirujano y para la movilidad plena, para ir rotando. Cada milímetro que nosotros movemos el microscopio y cada milímetro que movemos el tubo, ganamos espacio dentro de la columna y tenemos visión recta, visión tubular directa y no conos de sombra, que son muy importantes. ¿Sí? Se usa el microscopio con face to face, y en este caso el microscopio está de la mano de enfrente del cirujano. El equipo de radioscopía podría estar confrontado con el microscopio para marcar. Este es el equipo que utilizamos habitualmente. Los dilatadores, la barra de sostén del canal de trabajo, que es esto. Estos son los dilatadores y son los sucesivos canales de trabajo que vamos a ingresar para poder practicar la cirugía. Todo el instrumental que usamos es instrumental en bayoneta para no hacer sombra perdón, en el microscopio cuando estamos trabajando. Una vez que estamos posicionados, que estamos en el lugar, que tenemos la certeza del lugar y que confirmamos con el arco en C, como se ve en la foto acá arriba, lo primero que hacemos es remover tejido blando. Nos lleva un ratito, pero remover el tejido blando, músculo, grasa, lo que hubiera, nos deja identificar exactamente la anatomía, que es lo que pretendemos. Saber si estamos en el borde de la lámina, si estamos mediales, si estamos viendo el ángulo entre el espinoso y la lámina, si estamos viendo parte del articular. Nos ubica. Nos tomamos 5 minutos, sacamos bien el tejido blando y nos termina ubicando. Y a partir de una vez que estamos ubicados, empezamos con el procedimiento que nosotros deseamos hacer. En este caso, son fotos de una apertura de ligamento amarillo, para empezar a descomprimir. ¿Sí? Para empezar a descomprimir, hacemos una apertura habitual de la que hacemos del ligamento amarillo. Hay gente que lo abre con bisturí, hay gente que lo abre con un disector. Bueno, la técnica que usen la pueden volver a utilizar en el sistema cerrado o en el MIS. Y una vez que abrimos el ligamento amarillo y ya estamos en la visión del canal, tenemos dos opciones. Si estamos cómodos y si lo que vamos a operar es una hernia de disco, ya empieza el procedimiento habitual en el que vamos a buscar el saco dural, vamos a buscar la raíz nerviosa, medializarla y retirar el disco. Si lo que pretendemos es hacer una descompresión más amplia, tenemos que, o con Kerrison o con drill. Yo recomiendo la utilización del drill, nosotros recomendamos la utilización del drill,
es lo más rápido, es lo más frecuente. Con el drill, drillar la lámina, ¿sí? La lámina superior, en este caso es la inferior de la superior, hasta el borde del ligamento amarillo, desinsertarlo, y ahí ya vamos a tener expuesto el canal como lo queremos. Y si lo que estamos operando es un canal estrecho y queremos pasar al otro lado, debemos drillar la base de la espinosa, que nos permite pasar a la línea media, que en muchos casos nos deja expuesto el saco dural, perdón, de esta manera, ¿sí? Completamente libre, completamente pelado. Acá estamos del lado homolateral y acá estamos del lado contralateral, enfrente al cirujano, y hemos sacado lámina de nuestro lado, del lado homolateral, ligamento amarillo contralateral y parte de la lámina contralateral, llegando casi hasta el borde de la faceta contralateral, ¿sí? Esta imagen es muy gráfica de lo que uno puede lograr por un tubo. De hecho, nosotros operamos por muchos tumores intradurales, neurinomas, meningiomas, los hacemos por abordajes tubulares, la verdad con buenos resultados, cómodos, con una pronta recuperación y con buen manejo del campo quirúrgico. Acá estamos viendo otra foto que nos permite incluso separar el lado contralateral del saco dural, y no se ve acá, pero acá estamos buscando la raíz, la salida de la raíz del lado contralateral. O sea que la descompresión puede ser amplia, no hay músculo que se meta, la visión es excelente, la magnificación con el microscopio nos deja muy cómodos y nos deja muy tranquilos de la zona que estamos trabajando, ¿sí? Si acá ven, estamos yendo a buscar un disco contralateral, trayendo el saco hacia nuestro lado, hacia nuestro abdomen, y buscando la raíz emergente del otro lado y un disco de enfrente. Bueno, la idea era comentarles un poco acerca de la cirugía tubular, la patología que pueden operar. Tiene una curva de aprendizaje, el instrumental que deben usar, cualquier instrumental tubular funciona y funciona bien. Tal vez para la gente que no está entrenada con el microscopio, lo que más tiempo lleva es poder manejar las manos abajo del microscopio, pero después de un tiempo y con una curva de aprendizaje razonable, eso se aprende, se incorpora. Nosotros a los pacientes los hacemos ambulatorios, se operan a la mañana y después del mediodía de haber caminado y comido algo, se van de alta, no importa si es canal estrecho, si es una hernia de disco, si es unilateral, si es bilateral, si es un nivel, si son dos niveles, salvo que sea una indicación clínica formal que el paciente se quede 24 horas, los pacientes en el día se van, y los otros que se quedan un poco más de tiempo son cuando hacemos patología dural, que abrimos dura madre y que dejamos al paciente 24 horas en reposo hasta que estamos tranquilos que el cierre que hicimos fue hermético y que no hay evidencia de fístulas. La verdad que cuando uno entra en este mundo de la cirugía tubular y se acostumbra, ya no quiere volver a operar esta patología en forma convencional o abierta. Nosotros utilizamos los tubos para hacer los TLIF, utilizamos los tubos y ponemos tornillos pediculares percutáneos. Del lado que vamos a hacer el TLIF, lo hacemos utilizando un tubo, y si no es el tubo con el microscopio, el tubo con iluminación, o hacemos la descompresión, la preparación para poner la caja con el tubo. La verdad que le vemos muchas ventajas. Hay que tener cuidado de no sobrepasar la indicación. El paciente que tiene inestabilidad, los pacientes jóvenes con inestabilidad, que necesitan descompresiones, hay que ser prudentes porque uno puede descomprimir en forma insuficiente pensando en conservar la estabilidad, o descomprimir de más y empeorar la estabilidad del paciente. Entonces hay que hacer una buena evaluación preoperatoria con placas dinámicas
y pensar en la edad del paciente. Para nosotros el corte importante son los 70 años y las condiciones de la columna del paciente. Bueno, les voy a compartir un caso de un paciente joven que operamos de cirugía tubular. Bueno, este es un caso de un paciente joven que nos consultó, 42 años, un paciente incómodo, joven, deportista, maratonista, que tenía claudicación de la marcha y lumbalgia, ¿sí? Tenía más dolor con ciática, más dolor hacia la izquierda que hacia su lado derecho y menos compromiso lumbar. Lo que más le molestaba eran su claudicación. Su claudicación, muy importante diferenciar a la hora de definir qué vamos a hacer si el paciente tiene más lumbalgia o tiene más ciática. Claramente, si el paciente tiene más lumbalgia, pensamos en una estabilización de la columna, si el paciente tiene más ciática o claudicación, y en función de la edad, en una descompresión. En este caso, el paciente estaba polimedicado y no funcionaba su tratamiento médico. Esta es la evaluación preoperatoria que hacemos del paciente. Tenía una movilidad de su columna, una buena estabilidad, con una buena lordosis lumbar y un buen balance sagital. El paciente pretendía y esperaba seguir desarrollando su actividad de triatlón a pleno. Entonces, bueno, se propuso realizar una cirugía descompresiva mini-invasiva en base a la evaluación preoperatoria, tanto de la movilidad en los cortes sagitales como de la estabilidad en los planos coronales. ¿Sí? Acá tenemos la patología del paciente. Un dato fundamental y que usamos mucho para poder ser selectivos son los bloqueos. Los bloqueos preoperatorios diagnósticos con bupivacaína y algún corticoide. Si son positivos, nos dan un indicio que estamos en el lugar apropiado y que la descompresión, que la cirugía descompresiva o que la cirugía de la disectomía tienen mayores chances de éxito que si el bloqueo es negativo. Otra evaluación que hacemos con los pacientes es el diámetro del canal, ¿sí? En general, la evaluación que hacemos nosotros por el canal es de imágenes en resonancia, ¿sí? Grado 0, normal, 1, leve, grado 2, el área del canal está bastante comprometida, y grado 3, severo, que en este caso esta foto nos muestra un canal estrecho severo, ¿sí? Esta es otra clasificación que tenemos, que los clasifica en A, B, C y D. La verdad que nosotros preferimos grado 0, 1, 2 y 3 para hablar todos un mismo idioma. Pueden adoptar la que quieran, lo importante es tener una evaluación y una clasificación que nos permita tener ya una indicación en función del grado de estenosis. Esto es más de lo mismo, de la clasificación y la evaluación. En este caso, el área de la circunferencia, el área del canal era muy, muy baja, tenía una estenosis severa, ¿sí? Y se decidió hacer la descompresión. Se hizo una descompresión central, aquí llamamos una descompresión central, respetando las facetas, sacando la base de la espinosa y los ligamentos amarillos. De ser posible, ligamento amarillo unilateral completo, y si se pudiera sacar el contralateral completo también, bueno, para ver si lo hacemos en forma parcial. Como ven, acá el saco está completamente descomprimido, las articulares están respetadas. Fue una cirugía ambulatorio, el paciente a las 3 semanas
comenzó su rehabilitación y su vuelta a los entrenamientos satisfactorio, sin dolor y manteniendo la estabilidad de su columna. Acá vemos a un año de seguimiento la comparación. Los pacientes, si uno hace una resonancia a los 2 o 3 meses, va a ver que el saco está descomprimido, pero no alcanza su diámetro mayor, su diámetro máximo de descompresión hasta llegado el año. Cuando llega al año, la descompresión nos suele sorprender. Como es este caso, tiene una descompresión tiene un canal casi normal, con recuperación completa de sus actividades y sin dolor, manteniendo la estabilidad de su columna respetada. Esta es la foto final, comparativa con la movilidad y con la estabilidad de la columna. Y el control tomográfico, que es interesante porque realmente es donde vemos si hemos respetado el plan que iniciamos originalmente, que es el de respetar en este caso, paciente joven, de respetar las articulaciones. Acá vemos el caso completo, preoperatorio sagital, posoperatorio sagital, los axiales y la tomografía. Bueno, espero que les haya servido, que los haya tentado para comenzar, los que no han empezado todavía, para comenzar a hacer cirugía mini-invasiva o tubular. Es una linda experiencia y sobre todo es muy bueno para los pacientes que se puedan ir el día a su casa. Lo buscan en la cabeza del paciente. La cirugía mini-invasiva suena distinta emocionalmente, suena distinta a la recuperación. Es una buena opción y con el entrenamiento adecuado se obtienen muy buenos resultados. Bueno, agradezco nuevamente al doctor Jaimovich y a BrainLab por la invitación y espero que prontamente volvamos a estar con otra charla. Muchas gracias. Y llegamos al final de este seminario y desde Brasil nos acompaña el doctor Ricardo Guep, presidente de la Sociedad Brasileña de Neurocirugía Pediátrica, magíster en neurociencias por la Universidad de Brasilia, coordinador del Departamento de Nervios Periféricos de la Sociedad Brasileña de Neurocirugía, coordinador del Servicio de Neurocirugía Red Sara de Hospitales de Rehabilitación de Brasil. Bienvenido, doctor Guep, es su turno de palabra. Muchas gracias. Gostaria de agradecer o convite para apresentar nossa experiência em tomografia intraoperatória em cirurgia de coluna. Inicialmente, gostaria de falar alguns tópicos sobre a tomografia intraoperatória. A coluna, ela apresenta padrões anatômicos bem definidos. Mas, apesar disso, o que precisamos de imagens intraoperatórias de qualidade? Porque podem ocorrer variações da anatomia normal. A coluna vertebral pode estar sujeita a várias enfermidades que vão provocar deformidades e câmbios dos padrões anatômicos normais. E, especialmente em los niños, teremos estruturas muito delicadas que muitas vezes permitem poucas ou apenas uma oportunidade de la correta colocação do material de fixação durante a cirurgia. Por isso, há uma necessidade cada vez mais de imagens intraoperatórias de muito boa qualidade e confiáveis. A imagem intraoperatória é uma ferramenta necessária em toda a cirurgia de coluna. Podemos ver nesses 2 casos aqui abaixo, onde os tornilhos de fixação não estão bem colocados, invadindo o canal intravertebral. E nessa situação, onde uma descompressão de coluna não foi adequada. Muito provavelmente, uma imagem intraoperatória de qualidade poderia evitar
esses tipos de complicações ou má execução de cirurgia. Muitas vezes precisamos saber se todo um tumor foi ressecado de forma adequada e se fizemos uma descompressão efetiva. E somente com uma imagem intraoperatória confiável poderemos ter essas definições. Muitas vezes não é possível ter essa definição apenas pela visualização direta da cirurgia. Os métodos de imagem vêm evoluindo gradativamente. Inicialmente, a radiografia era a imagem mais utilizada, mas ultimamente outras formas de obtenção dessa imagem têm evoluído, como o ultrassonido, a própria ressonância intraoperatória, que para a cirurgia de coluna vertebral não é tão indicada, e a tomografia intraoperatória. A tomografia intraoperatória, ela pode ser dividida em dois tipos. Um sistema fixo, e temos alguns exemplos. A característica dos sistemas fixos são sistemas que ficam instalados numa única sala cirúrgica. Muitas vezes há uma necessidade de adaptação de materiais para que possa ser utilizado. Existem sistemas muito frequentemente utilizados em alguns serviços, como o da Siemens. Pode-se utilizar sistemas de navegação associados. E existem sistemas móveis, tomografias intraoperatórias que podem se deslocar para várias salas cirúrgicas, caso estejam preparadas, como o ARME, da Medtronic, o Aero, Samsung, entre outros arcos cirúrgicos. Quais são as diferenças entre esses dois sistemas? Os sistemas fixos, eles apresentam muitas vezes uma melhor qualidade de imagem. Eles permitem os sistemas fixos uma maior definição da descompressão óssea, mas não são disponíveis para todas as salas de outras cirurgias. Ambos os sistemas podem interagir com navegação intraoperatória, o que é muito interessante. O nosso grupo aqui em Brasília, no Brasil, temos mais de 10 anos de experiência na utilização da tomografia intraoperatória. Esse é um exemplo de um dos nossos sistemas. Nós utilizamos aqui um sistema fixo, onde o paciente está coberto e se faz a tomografia intraoperatória para a obtenção de imagens, para definir se a descompressão óssea está adequada e se a fixação também está em bom posicionamento. Após a utilização, estes panos cirúrgicos são retirados. Então, no sistema fixo, teremos uma mesa de operações, não temos nenhuma mobilidade, a sala é especialmente construída para o tomógrafo, mas temos como grande vantagem a qualidade de imagem, o que facilita muito procedimentos percutâneos, como bloqueios, biópsias, cementações vertebrais, e principalmente temos uma qualidade de imagem que permite um bom controle da descompressão e da ressecção de tumores. Os sistemas móveis, eles permitem uma melhor mobilidade por permitir que o sistema cambie de sala para sala cirúrgica, mas vão ter baixa definição de imagem quando comparada aos sistemas fixos. A grande vantagem é que
todos os sistemas móveis têm integração com sistemas de navegação. Isso permite uma qualidade de imagem não tão boa, mas a possibilidade da fusão de imagens previamente obtidas e também uma diminuição da exposição à radiação. São muito buenos para a fixação de coluna, porque temos a navegação interagindo em tempo real, e também podemos utilizar em neurocirurgia funcional para a averiguação do adequado posicionamento de eletrodos. Mas para ressecções tumorais e para descompressões ósseas, a definição de imagens não é tão boa. Esse é um exemplo do outro sistema que utilizamos, o sistema OARM da Medtronic, onde utilizamos, então, em conjunto com o sistema de navegação. A grande vantagem é que podemos fazer fixações amplas apenas com uma utilização do dispositivo de tomografia. Aqui podemos ver nas fotos a integração entre o sistema de tomografia com o sistema de navegação. Ele apresenta o sistema OARM uma excelente sensibilidade para detectar violações de canais, uma situação muito importante quando colocamos tornilhos pendiculares. Zhang fez um estudo muito interessante publicado na European Journal of Spine em 2016, que demonstrou que a associação de tomografia com neuronavegação intraoperatória melhora em grande medida a precisão de colocação dos parafusos, dos tornilhos. Zhang também realizou uma revisão sistemática, mostrando que a utilização de sistemas integrados entre tomografia e navegação diminuiu o número de complicações. Isso é muito importante. Que tipo de cirurgias podemos realizar com a tomografia intraoperatória? Podemos usar em procedimentos percutâneos, cirurgias de fixação complexas, ressecções de tumores e principalmente em ninhos, podemos usar em síndromes genéticas, onde a deformidade óssea é um grande desafio. Então, nesse exemplo aqui, utilizamos a tomografia, como podem ver o planejamento, para termos certeza da total descompressão óssea e total retirada da pressão sobre a medula espinhal. Muito difícil que mesmo utilizando mais do que um arco de radiografia, tivesse a mesma qualidade de imagem e a precisão. Como utilizamos a tomografia intraoperatória? Quais são as formas de uso da imagem? Inicialmente, podemos utilizar para a confirmação do nível cirúrgico da onde está a deformidade ou o alvo cirúrgico. Muitas vezes, com a utilização de simples radiografias, não é muito fácil localizar uma vértebra específica, principalmente na coluna torácica. Então, a utilização da tomografia permite um grau maior de precisão para que façamos cirurgias menos invasivas. Além disso, a tomografia não apresenta interferências de outras estruturas para a localização. Isso é muito importante, por exemplo, em cirurgias da transição cérvico-torácica, onde muitas vezes os ombros do paciente interferem com a imagem de radiografia simples. Podemos utilizar também a tomografia para uma avaliação antes da colocação de tornilhos, avaliando o grau de anatomia e principalmente
a rotação da coluna, especialmente em escolioses de alta rotação. Podemos utilizar também a tomografia intraoperatória em associação com navegadores, como, por exemplo, o S8 Stealth da Medtronic, ou o navegador também, o Curves da Brainlab. Podemos ter controle de posicionamento após a colocação, isso no mesmo tempo cirúrgico, evitando assim uma reoperação para reposicionamento de tornilhos ou outros dispositivos. E podemos fazer o controle total da descompressão óssea e da ressecção tumoral. Quais são as desvantagens da utilização da tomografia intraoperatória? Temos um custo elevado para instalação. Muitos desses aparelhos custam mais de $1 milhão, se pensarmos em toda a instalação e também da engenharia necessária na sala de cirurgia. O custo mensal de manutenção também algumas vezes é elevado, mas isso vai depender também do número de cirurgias realizadas. E também um grande problema pode ser a dose de radiação. Então, a radiação ela é superior às escopias, às radiografias simples, por isso temos que usar a tomografia de forma cautelosa, com cuidado. Radiação, sem dúvida nenhuma, é um grande problema se utilizarmos em demasia, especialmente em ninhos. Mas existem estudos muito interessantes que mostram que a radiação durante a cirurgia ela pode ser maior, mas com menor exposição. Por que isso? Porque muitas vezes, como vamos fazer a tomografia, estamos protegidos, enquanto que a utilização de radiografias de forma contínua pode levar a um grau de maior exposição. Abdullah publicou um artigo muito interessante na Spine, mostrando exatamente isso, que há maior emissão de radiação, mas haveria menor exposição para a equipe. Notmeyer também, no Journal of Neurosurgery Spine, em 2013, publicou artigos que demonstrou uma conclusão semelhante, que a dose é demasia baixa para o cirurgião e o personal, mas para o paciente pode ser mais elevada. E Nelson fez um outro estudo muito interessante, em que analisaram 3 métodos diferentes, a fluoroscopia, os raios-x isolados e a utilização de OARM, e a exposição foi mais alta nos pacientes que foram submetidos à fluoroscopia contínua. Então, mesmo a radiação da tomografia sendo mais elevada, muitas vezes tomamos mais cuidado e fazemos menor exposição. Mas temos que lembrar que existe maior precisão na cirurgia. Salvawi realizou um estudo em 8 espécimes de cadáver com colocação de tornilhos mediante o uso de OAR e navegação e demonstrou que a dose da radiação pode ser mais baixa, não há necessidade de utilização de sistemas com alta radiação e que a precisão da colocação de tornilho foi adequada. Esse estudo foi publicado no Spine em 2017. A utilização de low dose com o ARM. O grupo de professor Harms também demonstrou um risco de aproximadamente 0,4% de envolverem a cirurgia em escolioses devido à má posição de tornilhos. Mesmo com a evolução técnica,
este estudo demonstrou que existe esse risco da colocação não adequada de tornilhos na cirurgia de escoliose. Então, como podemos tornar zero na complicação por mau posicionamento? Apenas de uma forma melhorando nossa imagem intraoperatória. O primeiro trabalho mais importante sobre o tema foi realizado por Van der Kelft em 2012. Foi um estudo multicentro prospectivo e eles analisaram cerca de 1.922 tornilhos em 353 pacientes. E com a utilização de imagem intraoperatória por tomografia e navegação, e após a colocação, fazendo um novo exame para controle, observou-se que em apenas 1,8% houve necessidade de algum reposicionamento. Mas isso é muito importante. Isso foi feito no mesmo procedimento cirúrgico. Então, a detecção de um mau posicionamento do tornilho foi feito no mesmo momento da cirurgia. Então, nenhum paciente desses 353 necessitou de novo procedimento cirúrgico. E eles mediram a radiação, e a radiação foi similar ao utilizado em 64 cortes de tomografia. É algo aceitável. Então, como podemos prevenir as complicações? O número de cirurgias de fusão da coluna está aumentando em todo o mundo por diversos motivos, especialmente devido ao envelhecimento da população mundial. Mas isso tem levado a alguns problemas e principalmente o risco de complicações. Uma complicação cirúrgica, especialmente infecção ou mau posicionamento de um tornilho ou de outro dispositivo na coluna, aumenta os custos em 4 a 5 vezes mais caros do que uma cirurgia sem complicações, aumenta o maior tempo de hospitalização e maior regresso ao hospital e complicações, em torno de 13%. E a única forma de reduzirmos isso é melhorarmos nossas imagens intraoperatórias, navegação e neurofisiologia. Que evidências temos isso? Vu e seus colegas realizaram uma coorte para comparação. Se analisaram a tomografia intraoperatória com navegação, a fluoroscopia e com navegação associada, e se comparou com a cirurgia convencional. Foi uma coorte prospectiva. Eles analisaram 124 pacientes. Os objetivos foram avaliar a escala visual de dor, ovos de satisfação do paciente e também avaliaram sangramento, duração de estância no hospital e precisão de colocação de tornilhos, e principalmente em relação à faceta superior, que pode ser um problema de futuras doenças de nível adjacente. O que observaram nesses estudos? Que o tempo houve com a cirurgia menos invasiva, com utilização da tomografia intraoperatória, ou cirurgia menos invasiva com fluoroscopia, o tempo de estadia no hospital foi menor. O tempo de cirurgia foi mais curto utilizando a tomografia do que na cirurgia convencional. A dor, na escala visual analógica, esteve semelhante nos pacientes, mas foi um pouco melhor nos pacientes que fizeram cirurgia minimamente invasiva com auxílio da tomografia. Não houve diferença na utilização da tomografia e da fluoroscopia na violação dos pedículos, mas o estudo, a conclusão que foi que houve uma diminuição no tempo cirúrgico com a utilização de imagens de alta qualidade,
menos sangramentos e menor tempo de cirurgia, tendo assim um resultado clínico um pouco melhor. O professor Epstein fez uma revisão muito interessante no Surgical Neurology em 2014, onde avaliou vários artigos e concluiu que há muitos prós e poucos contras no uso da tomografia intraoperatória. E dentro dos contras, o principal seria a questão da dose da radiação. Estudos retrospectivos de maior número de pacientes também mostraram dados semelhantes. Fadi publicou um estudo onde mostrou a avaliação de 217 pacientes, onde o retorno ao centro cirúrgico por mau posicionamento antes das imagens de melhor qualidade por tomografia chegava a cerca de 3,6% dos casos. Os pacientes com colocação de tornilhos pediculares por meio de tomografia tiveram menor complicações e menor necessidade de regresso ao centro cirúrgico. O Bansky também observou que na cirurgia de escoliose simples não há uma grande necessidade da utilização da tomografia em todos os procedimentos, mas as violações de canal ocorreram somente nos casos onde os tornilhos foram colocados de forma livre, sem utilização da tomografia. Então, apesar de no artigo ele considerar que escolioses simples não necessitam de uma imagem intraoperatória tão buena, as violações de canal foram mais frequentes nesses casos. Então, a tomografia protege o paciente, que podemos ver nesse gráfico, onde a colocação freehand do parafuso foi muito semelhante com navegação, nos casos sem violação, mas só encontramos violações para dentro do canal nos casos onde foi colocado o parafuso de forma freehand. E em 2021, Baldwin fez essa revisão sistemática para avaliar se a tomografia intraoperatória associado à navegação aumentava a acurácia principalmente nas cirurgias pediátricas de deformidade. E foi encontrado nesse estudo que o tempo foi aproximadamente um pouco maior na cirurgia navegada, a dose de radiação nos casos de navegação não alcançou uma diferença estatística quando comparada a sem tomografia, mas a utilização da tomografia com navegação tornou a colocação dos tornilhos pediculares mais precisas. Então, nós temos um bom nível de evidência por uma revisão sistemática de 2021, mostrando que a tomografia intraoperatória é mais precisa. Eu vou falar alguns casos, alguns exemplos de situações em que nós aqui utilizamos a tomografia intraoperatória. Então, este é um caso de um menino de 4 anos com um quadro clínico de progressiva perda de la marcha por uma malformação vertebral, uma hemivértebra, com um fragmento intracanal, e ele foi submetido à cirurgia de descompressão e mais fixação, e podemos fazer uma fixação bem precisa, com os tornilhos bem posicionados. Este é o controle pós-operatório. Alguns casos de espondilolisteses bem complexas, como essa espondilolistese de alto grau, com uma
quase pitose da vértebra de L5, onde o cirurgião decidiu pela utilização de uma descompressão foraminal e mais uma fixação do parafuso de forma transvertebral. Isso foi possível fazer com muita segurança utilizando a tomografia intraoperatória. Casos de ressecção tumoral, onde podemos fazer um planejamento e a ressecção óssea, como neste caso, foi feita uma extirpação do bloco tumoral em uma peça única e conseguimos, assim, ter certeza que todo o tumor foi ressecado. Aqui é a nossa sala de tomografia intraoperatória. Vemos que trabalhamos aqui no paciente e o tomógrafo pronto para a utilização. Então, tumores vertebrais como esse, onde a anatomia é toda distorcida pelo tumor, com destruição óssea, podemos, então, fazer uma fixação mais curta, com colocação de parafusos tornilhos com muita precisão. Alguns procedimentos percutâneos, como vertebroplastias, cifoplastias, punções de cistos, bloqueios analgésicos com muita precisão, principalmente biópsias ósseas e alguns casos de radiofrequência para pequenas lesões ósseas que pode ser guiado pela tomografia para a colocação do eletrodo bem no ponto ideal para a realização de radiofrequência, principalmente em alguns osteoides dolorosos. Mas, principalmente, na nossa experiência, a grande vantagem é a deformidade nos ninhos. Casos como este, onde temos uma grande deformidade, muito difícil abordagem e certeza da descompressão, e podemos colocar um material de fixação nos parafusos pediculares cervicais, com muita precisão e certeza de não causar nenhuma lesão adicional para o ninho. Nós fizemos um estudo que foi apresentado no Congresso Europeu de Neurocirurgia, onde analisamos 45 ninhos que foram submetidos à cirurgia de malformações espinhais complexas e analisamos a causa de deformidades, o sangramento, a taxa de reoperação, complicações e se houve uma descompressão efetiva. Nossos resultados acá em Brasil mostraram que as cirurgias foram principalmente devido a alterações genéticas e malformações congênitas e utilizamos a tomografia em todos os casos. Aqui nessa figura podemos ver a preparação de um ninho e a associação também com monitorização intraoperatória neurofisiológica, que é muito importante. As complicações foram baixas, bem baixas, nos nossos casos, principalmente ocorreu deiscência e infecções em 2,5% dos casos. Não houve significativo aumento do tempo cirúrgico e, principalmente, não tivemos nenhum caso de volta para a cirurgia para reposicionamento de material de fixação, para troca de tornilhos ou algo assim. Existem casos muito complexos, como este, onde temos deformidades muito severas e são muito difíceis, e apenas com a imagem intraoperatória podemos pensar em algo de planejamento para tratamento desses pacientes, porque os ossos são muito pequenos, muito difíceis de se posicionar um material de fixação quando é necessário. O que temos, então, que oferecer aos nossos pacientes? A melhor qualidade possível. A associação de imagem, navegação e neurofisiologia é a melhor situação.
Podemos fazer uma avaliação pré-colocação do material de fixação com imagem, com navegação, que nos permite o planejamento. Mas a neurofisiologia não nos ajuda antes de colocarmos o material. Segurança para a instalação, temos com a imagem. Navegação, ela se baseia numa imagem já pré-adquirida, mas não é tão útil. E a neurofisiologia é importante para entendermos se não houve nenhuma alteração de potenciais. Que riscos temos com imagem apenas radiação? Com a navegação não temos riscos nenhum, mas com neurofisiologia intraoperatória, muito poucos riscos, apenas com a estimulação motora. Podemos causar poucos riscos. E como obtermos um controle de la ressecção óssea ou de tumores? Com a imagem. Navegação não é possível e neurofisiologia também não é possível. Então temos que, observando nesse quadro, que a melhor situação seria a união da imagem com navegação e neurofisiologia, mas onde temos mais positivos seria numa boa imagem intraoperatória. Seguridade e qualidade é muito importante para todos os nossos pacientes. Temos riscos evitáveis em cirurgia e riscos não evitáveis, mas complicações cirúrgicas devido à colocação inadequada e inapropriada de material é uma situação evitável. Uma descompressão ineficaz ou uma margem de tumor inesperado também é uma complicação ou um desfecho evitável. Então, temos que trabalhar com a melhor qualidade possível, mas temos que lembrar que a relação do custo das cirurgias, nossa realidade brasileira e provavelmente sul-americana, não permite que temos sempre à disposição todos esses materiais, mas casos especiais devem sim utilizar de recursos apropriados. Principalmente porque temos que o custo da reoperação e da complicação é muito maior. Minhas conclusões sobre a utilização da tomografia intraoperatória são que atualmente é a melhor forma de imagem para a cirurgia da coluna. A ressonância intraoperatória é uma realidade em alguns centros, mas não é adequada para a utilização na cirurgia da coluna. Existe um alto custo de implementação, de compra dos materiais do tomógrafo e existem indicações absolutas para algumas cirurgias. Não são todas as cirurgias que precisam utilizar da tomografia. Mas serviços hospitalares que realizam cirurgias complexas e têm um grau de muito movimento de cirurgias de coluna podem se beneficiar de ter à disposição do tomógrafo. Há uma redução significativa no risco de colocação da fixação e principalmente quando se utiliza a navegação, a radiação é melhor. Não podemos esquecer qual é o custo de uma complicação. Mas também não podemos esquecer que é muito importante a técnica cirúrgica, porque o instrumento que utilizamos é apenas uma forma de auxiliar o bom cirurgião. A full continues a full, even if a good too. Gostaria novamente de agradecer a invitação, o convite, e estou à disposição para dúvidas. Muchas gracias. Ricardo, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido una excelente charla. Tenía un par de preguntas para realizarte. Una es, ¿cuál es, en tu opinión, la relación costo-efectividad del uso de la tomografía intraoperatoria para este tipo de procedimientos? Gracias, Sebastián. Até o momento, não temos estudos de custo-efetividade prontos, realizados, mas o que observamos é que o índice de complicações são
muy bajas con la utilización de la tomografía. Temos, sem dúvida, um custo inicial elevado para a compra, a instalação do tomógrafo intraoperatório, mas se é um hospital com um tipo de cirurgias complexas, com muitos pacientes, esse custo diminui, abarra muito rapidamente. Portanto, não temos ainda estudos quali, estudos de custo, efetividade, mas acredito sim que é muito efetiva e muito valioso para, especialmente, evitar as complicações. Como falei na charla, as complicações, sem dúvida, é muito mais cara do que na cirurgia normal. Clarísimo, Ricardo, muy amable por tu respuesta. Otra duda que tenía es, en tu experiencia, si hay alguna limitación para el uso de la tomografía intraoperatoria en estas cirugías. Sim, alguns casos não é possível quando o paciente já tem outros tipos de implantes e materiais que podem causar artefatos, atrapalhar a imagem. E muitas vezes o tempo cirúrgico pode se estender. Não é uma contraindicação absoluta, mas em casos mais simples, onde o tempo cirúrgico é importante e não precisamos de uma imagem tão clara, acho que o tempo de utilização da tomografia, especialmente se a equipe ainda não está tão treinada na utilização do método, pode se tornar mais longo. Não é uma contraindicação absoluta. Se tens materiais antigos de fixação já instalados, materiais metálicos, estes podem causar artefatos e dificultar muito mais a imagem do que, por exemplo, numa fluoroscopia, numa radiografia simples. Bien, clarísimo. Y considerando, como tú mencionabas, que tiene en una primera etapa un costo elevado de instalación, ¿cuál es tu opinión en relación a el uso de la ecografía intraoperatoria? Si en algún momento consideras que podría sustituir a la tomografía, teniendo en cuenta que es un equipamiento tal vez de menor valor y que puede ser utilizado en otras áreas para compensar el costo del equipo. Sim, Sebastião. Acredito que o cirurgião de coluna cada vez mais terá que utilizar de todos os métodos disponíveis para o melhor resultado cirúrgico. E a ecografia é uma forma muito elegante e sem radiação e que pode ser utilizada para algumas situações, como para a avaliação da descompressão adequada da medula ou dos nervos, para a localização do cone medular, em alguns casos, e para avaliação de tumores. Eu não acredito que a ecografia vá substituir totalmente, porque para a precisão na colocação, especialmente de tornilhos, a tomografia é superior, mas para algumas coisas, a ecografia, sim, pode substituir a tomografia e, como falou anteriormente, é mais barata, mais econômica e não tem radiação. Acho que o cirurgião de coluna deverá, no futuro, estar preparado para utilizar também a ecografia intraoperatória. Bien, clarísimo. Creo que ha sido una excelente charla. Te agradecemos muchísimo por tu participación. Tienes
una muy amplia experiencia en este tema. Y bueno, estaremos en contacto. Gracias pelo convite y estoy muy feliz de estar acá. Llegamos al final de este seminario educativo. InterOncology agradece a los médicos y profesores ponentes, el apoyo de BrainLab y a ustedes por sumarse y seguir apoyando la educación médica continua online. Yo les dejo la invitación para que se inscriban a la última serie del año 22, el día 2 de septiembre. Tendremos preparado otro excelente panel de especialistas con un alto nivel académico como el que hemos ofrecido hoy. Saludos y hasta el próximo encuentro.